Uno. Bueno, pues solamente le faltaba a esta elección presidencial ya de por sí muy reñida, muy conflictiva, pues la muerte de una prominente jueza en Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, israelí de Brooklyn y de 87 años de edad, que ahora le llamaremos RBG, para no estar diciendo su nombre complejo, tan completo. Y ella fue nombrada por el expresidente Clinton en 1993. Está siendo catalogada como icónica del movimiento feminista en Estados Unidos y pues ha sido saludada sobre todo, yo que leo diario la prensa israelí, sobre todo por Haaretz, que es muy cercana a Soros y al grupo de Clinton, de los Obama y también de Biden, pues la han casi santificado. Igual el New York Times, que igual sigue más o menos los mismos lineamientos del Haaretz, el periódico israelí, en la misma forma, pues pone en evidencia sus raíces israelíes, cómo afectó esto en la época de festividades de la comunidad israelí, su famoso Rosh Hashanah o Hasana, algo así, cómo les afectó, etcétera. Pero aquí lo prominente es de que eh, hoy cambiaría radicalmente la correlación de fuerzas en la Suprema Corte, que hoy estaba de 5-4, es decir, habían 5 conservadores, aunque el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, no es tan conservador, y yo veo que estaba tomando una política más centrista. Y ya la muerte, pues ahorita deja a los demócratas, sobre todo, bueno, vean mi lapsus, a la parte liberal progresista, los deja huérfanos de un voto, y ahorita pues se encuentra la correlación adentro de la Suprema Corte de, pondríamos, si eran 5-4 menos 1, pues 5-3. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de la elección de un juez o jueza conservador o conservadora? Él pues sería a 6-3. Bueno, eso es fundamental porque estamos hablando del doble de votos. Ahorita voy a abordar esto, toda esta situación que es muy exquisita. Lo que sí hay que dejar claro es de que sí sacude eh, todo el organigrama de la separación de poderes en Estados Unidos. Curiosamente se ha dado una unanimidad en torno a la persona de RBG, incluso hasta el mismo presidente Trump saliendo de una arenga en Minnesota, pues habló muy bien de la fallecida. Entonces, pero esto echó a andar toda una maquinaria, porque hay que entender cómo es la mecánica del nombramiento de la próxima jueza o próximo juez en la Suprema Corte. Lo nombra o lo nomina, sería más correcto, el presidente en turno. Pasa al Senado y ahí basta con obtener la mayoría simple. Claro, hay muchos juegos pendientes. Entra el comité judicial del Senado, eh, donde pues se expone la personalidad del nominado y literalmente a veces lo rostizan. Eh, yo recuerdo la de Kavanaugh, porque Trump ha nombrado a 2 jueces, por eso hoy tiene la mayoría entrecomillada conservadora, y el que hacía el fiel de la balanza, yéndose muchas veces al centro, era el presidente de la Suprema Corte, que es Roberts. Entonces, fíjense que es muy interesante porque
desde Ronald Reagan, que había nombrado a 3 jueces, no se había dado una situación similar, donde existe el escenario de que Trump pueda empujar la candidatura de un juez o jueza conservadores y lo apruebe el Senado, pero ya veremos ahora también esa dinámica. Bueno, estos momentos evidentemente no es un buen golpe, no se trata de algo que le favorezca en esta instancia al Partido Demócrata, y va a incidir mucho lo que suceda, por angas o por mangas, en la elección del 3 de noviembre. Es decir, la muerte de RBG no pudo ocurrir en peor momento. Bueno, dependiendo de cómo lo aprovechen, ¿no? Los dos contendientes. Pues yo he venido siguiendo las reacciones. El Partido Demócrata como que no le cayó muy bien la muerte que ya se esperaba desde hace mucho, porque vean, RBG ha padecido casi todos los cánceres. Ha tenido cáncer de páncreas, desapareció, luego cáncer de pulmón, luego cáncer de colon, luego reincidió su cáncer de pancreático, que es fulminante, y hay que reconocerlo, ha tenido una resistencia bárbara para sus 87 años, y al final de cuentas pues ya no pudo soportar la metástasis de la cual falleció. Pero hay que reconocer, digo, no conozco a muchas personas que puedan resistir este tsunami de cánceres. Y ella pues era de carácter fuerte, muy feminista, hay que decirlo, pero sí era respetada, podemos decir, por el amplio espectro. Además, ayer no le convenía a los republicanos irse a su yugular, y al revés, como que le rindieron un relativo homenaje, ¿no? No faltaron 2 que 3 que le recordaron que incluso había hablado muy mal del presidente Trump, de lo cual en 2016, de lo cual luego se retractó. Bueno, dicho esto, a los demócratas no les ha caído muy bien. El líder de la mayoría en el Senado, Schumer, que es su correligionario, por cierto, está pidiendo que no se haga la elección del candidato o candidata hasta después de la elección presidencial, lo cual también ahorita está causando furor. Esto no existe en la Constitución, son interpretaciones muy, yo diría, solipsísticas, muy personales, que obviamente pues cada quien va a mostrar su preferencia, porque en este momento, dada la situación en el Senado, que tiene mayoría el Partido Republicano, donde cuenta con 53 votos a favor y los demócratas 47, pues así, sin saber nada más con ver números en manera numérica, pues prácticamente tiene asegurada la candidatura, la aprobación de la nominación, para ser más correctos, el candidato que seguramente va a ser o candidata conservador o conservadora. Bueno, no hay que irse tan a prisa. Aquí existen muchas sutilezas, muchos matices que ahorita vamos a abordar. Entonces, ya los demócratas ya mostraron que no les puede convenir una elección antes de la presidencial del 3 de noviembre, la elección del nominado o la nominada, y los republicanos todo lo contrario, sobre todo, incluso hasta se adelantó Mitch McConnell, que es el líder del Senado de la mayoría republicana, que él viene de Kentucky. Incluso en esos momentos hay manifestantes en Louisville, donde tiene su casa, y él de inmediato dijo que estaba aprobando, que el Senado estaba dispuesto a votar por el que nomine el presidente, por la persona que nomine el presidente Trump. Trump no se había enterado porque estaba en ese meeting, como les había comentado, y ya a la salida, después de echarle sus porras a RBG, de inmediato dijo, hay que nominar a alguien sin demora,
que es una obligación constitucional del presidente en turno. Bueno, esto ya da cuenta de que el presidente Trump incluso hace casi 2 semanas había sacado una lista de 44 nominados, de 40 nominados exactamente. Entre ellos se encontraba, curiosamente, el embajador de Estados Unidos en México, Landau. Y bueno, esta va a ser disminuida, yo creo que entre hoy y mañana. Ya incluso se está dando por favoritos ahí, por lo menos yo lo dejaría en 3 o 5 a lo máximo. Ya se están filtrando los nominados. Y de inmediato, pues yo calculo el lunes ya van a tener el nombre, no creo que se tarde. Muchos pensamos que antes del primer debate entre Biden y Trump, el 29, ya debe estar el nombre de la persona nominada en el piso, como así se le dice, del Senado, para debatir y ya votar a favor o en contra. Vean, normalmente una nominación dura en promedio 2 meses. Aquí estamos hablando, yo la dejaría, si descontamos estos días, pongamos 46 menos 3, 43, yo lo dejaría en 40 días más o menos. Tendría el Senado, quizás menos, 35 días, que es muy apretado para la agenda y sobre todo los debates encarnizados siempre han sido sangrientos en el Senado. Recuerden la última nominación de Kavanaugh, donde incluso salieron ahí acusaciones de acoso sexual. A Kavanaugh, bueno, lo hicieron papilla y pese a ello pudo pasar. Bueno, ya dicho esto, ya les di el panorama aproximado. Entonces, Trump en estos días, yo calculo 10 días máximo, antes del debate tiene que ser, antes del 29, ya va a tener en su piso el Senado el nombre. Está sonando mucho, y ya la tenían incluso la vez anterior cuando a Kavanaugh. Está esta juez de distrito en Chicago, de apelación, corte de apelación, que se llama Connie. Esta mujer pues es de corte muy conservador. Incluso puede revertir la famosa ley del aborto, a favor del aborto en 1973, que en Estados Unidos la conocen como Roe against Wade. Ya es muy conocida esta. Pueden darse, vean. Aquí, ¿por qué es fundamental la votación? Porque se pueden revertir muchas cosas. Vean, también está en juego adentro la libertad religiosa, la cuestión del aborto, la acción afirmativa, affirmative action, etcétera. Muchos temas muy candentes y que pueden cambiar la configuración del país, cuando ahorita en muchos lugares está literalmente incendiado, sobre todo en algunas ciudades tipo Portland, tipo lo que pasó en Minneapolis, incluso en Nueva York, en el mismo Washington, etcétera. Es decir, hay muchas ciudades que están incendiadas, independientemente de los incendios climáticos que se han dado en la costa occidental de Estados Unidos, todo lo que es California, el estado de Washington y Oregon. Entonces, el país está en una efervescencia pocas veces vista. Es muy delicada la situación, está muy fracturado Estados Unidos. Yo siempre aquí lo he manifestado. Son muchas guerras en una, guerra cultural, guerra racial, guerra de clases, y es una guerra civil que no se atreve a decir su nombre. Entonces, ante esta situación sí pesa mucho, va a ser determinante, por también otra consideración que no hay que perder de vista. Mucho va a depender de la edad que tengan. Yo estaba viendo la edad de los candidatos y candidatas. Oscilan entre 36 y 56 años de edad. Estamos en una generación de diferencia. Pero mientras más joven, pues hablando médicamente, tiene mayor probabilidad de vivir. Imagínense, si RBG con varios cánceres, y vean bien, sobrevivió hasta los 87 años. Yo no me explico por qué los demócratas, cuando tuvieron el poder, tanto con
Obama y los Clinton no pensaron ese escenario. Yo creo que ahí fue un error de cálculo o se confiaron mucho en que Hillary iba a triunfar la vez anterior. Pero ahorita ya, hoy estamos ante un punto de inflexión e incluso, se los digo a ver, pues yo sigo, no diario, pero sí, una vez por semana, veo las encuestas y también están divididas, ¿eh? Si ustedes siguen porque también hay encuestadores pro-demócratas y encuestadores pro-republicanos. Si ustedes siguen a los encuestadores pro-demócratas, a ver, ustedes saquen su conclusión. Nate Silver, es que está en el New York Times. ¿A quién creen que le va? Bueno, ahí en todas sale mal Trump, con una ventaja de 8 puntos. Bueno, The Economist ya ni se mide, ya habla de que va a ser paliza de 9-1, lo cual es totalmente falaz y mendaz. Y luego también tienen Real Clear Politics, es menos extremista que Nate Silver, pero también le da una ventaja muy cómoda a Biden de 8 puntos. Que irse con cuidado. Mientras, si vemos a otros encuestadores muy serios y que han tenido gran precisión, Zogby es de primera. Zogby da empate técnico entre Trump y Biden. Bueno, y ya Rasmussen, que yo es el que sigo más, Rasmussen hasta ya le da ventaja a Trump. Vean, hay que irse con cuidado. Los que votan por Trump, como no es políticamente correcto, son los votos silenciosos y quizás tengamos una gran sorpresa el día de la elección. Entonces, así que yo no me fiaría mucho, ni me confiaría, ni fiaría en las encuestas. Además, todavía falta el October Surprise, la sorpresa de octubre, que viene muy fuerte, es de parte del Departamento de Justicia que le dio a este juez Durham todo el estudio de cómo los demócratas pues tergiversaron toda la cuestión del Russiagate y realmente allá hay pisoteos a las leyes, hay que decirlo abiertamente. Incluso los mismos demócratas están muy nerviosos, bueno, vamos a ponerlo más suave, inquietos de ese famoso October Surprise, la sorpresa de octubre, que a mi juicio yo lo estoy viendo de ese lado más que de una invasión o una guerra al exterior, al corte de caja de hoy. Todo puede variar. O sea, en Estados Unidos diario tenemos cisnes negros. Hoy lo de la jueza fue un cisne negro, era inesperado. No venía en el radar de muchos, aunque realmente yo creo que Trump sí tenía datos porque no fue gratuito que hace 2 semanas lanzara su lista de 40 candidatos para la Suprema Corte y yendo incluso a desafiar a Biden a que mostrara su propia lista, lo cual no le conviene a Biden porque Biden trae una coalición muy frágil que en cualquier momento se descuartiza. Ya el mismo Bernie Sanders está pegando el grito al cielo de que la agenda de Biden es muy centrista y están dejando de lado la agenda progresista en muchos ámbitos, en lo que concierne el fracking, lo que concierne el cambio climático verde, que es la agenda de AOC, Alexandra Ocasio-Cortez, etc. Bueno, ya les hice el panorama general de cómo está la situación y ya nos vamos a la votación en el Senado. ¿Cuáles son? Hay 2 escenarios, no hay otros, Uno pasa o no pasa, vean qué fácil se las pongo. Bueno, parece que sí, que está muy fácil, pero no es tampoco tan así, tan dicotómico. El primer escenario, sí hay 3 disidentes, pueden darse 3 deserciones de parte del Partido Republicano, y ya se sabe quiénes son. Smukorsky, la senadora de Alaska, Collins, la senadora Collins, y Mitt Romney, que realmente es un republicano travesti. Ustedes saben que él pertenece a la iglesia de los mormones y ha chocado muy fuerte con Trump, que también no lo ha sabido tratar, etc. Entonces, estos 3 ya se da por descontado de que voten en contra. Bueno, y ahí tienen un escenario interesante. Se dio el empate. Con un empate, ¿qué pasa? La Constitución lo dice, entra el vicepresidente, que es Mike Pence, a aportar su voto de desempate. Pues obviamente va a pasar el candidato conservador o la persona conservadora, así lo voy a poner mejor, del Partido Republicano. Ese es un escenario.
El segundo es de que no consigan los votos suficientes. Y ahí va a haber, bueno, va a arder Troya. ¿Por qué? Porque incluso, esa es mi muy humilde opinión, puede hasta, yo diría, decepcionar a los votantes pro Trump y pro republicanos. Fíjense qué fino, una situación de un solo voto puede impactar el voto del 3 de noviembre. Bueno, otros dicen, estaba leyendo una reseña británica de la BBC de Londres, que conocen muy bien Estados Unidos, nada más que también hay que saber leer a la prensa británica, tiene sus intereses. La mayoría conservadora está a favor de Trump, con Boris Johnson, y la otra parte, que son los laboristas, tipo Tony Blair, tipo Brown, los dos ex primer ministros, pues son muy aliados de los Clinton, de Obama, y no se diga de George Soros. Entonces, aquí tienen, es muy interesante, y la BBC últimamente pues también da sus tumbos, hay que saberla leer, y ellos manifiestan que si pasa la persona nominada por Trump en el Senado, esto puede reenergizar el voto, sobre todo de los progresistas que no tienen ganas de ir a votar, como que están no los convence Biden. Incluso se habla de un enthusiasm gap, es decir, una brecha de falta de entusiasmo en favor de Biden, que ayer lo digo respetuosamente. Ya saben, aquí, a mí cuando me preguntan, ¿y tú con quién estás? Les voy a contestar como le contestó en una ocasión Neruda a alguien, que comentó: entre la vida y la muerte, me decidí por la guitarra. Y yo igual, yo entre Trump y Biden, me decidí por la doctrina Estrada. Es decir, nosotros no tenemos que meternos en eso. Le deseamos lo mejor, que salgan de este marasmo a los Estados Unidos, les deseamos lo mejor, no tenemos por qué meternos en sus asuntos internos. ¿Y quién va a ser el mejor para México? Bueno, ninguno lo ha sido, ni los demócratas ni los republicanos, no se coman ilusiones, pero en estos momentos y dadas las circunstancias, va a ser mejor el que vote Estados Unidos. Nos vamos a tener que ajustar y acoplar a esa circunstancia en espera de un nuevo liderazgo latinoamericano y sobre todo mexicano, que no lo veo en el horizonte y que no tiene la misma fuerza que hoy tienen los muy respetables afroestadounidenses, siendo los mexicanos, si no, definitivamente somos mucho más, tenemos mayor proporción que los mismos afroestadounidenses y somos la mayoría dentro del segmento latino. Entonces, dicho esto, vamos a ver si eso es real, si cuál de los dos escenarios reenergiza a los conservadores, sobre todo a la base evangélica, que es muy poderosa. Los evangélicos o evangelistas, como les quieran nombrar, de Estados Unidos, es el grueso de los votantes de Trump. La vez pasada votaron 85% a su favor. Entonces ahí tienen subescenarios dentro de dos escenarios que pueden, a mi juicio, impactar severamente la próxima elección de presidencial el 3 de noviembre, que solamente le faltaba este cisne negro. Así que quizás nos esperemos a un mayor número de cisnes negros de aquí hasta la noche del 3 de noviembre. Hasta la próxima.